Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Ministerio Público, artículo número 365, inciso primero. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, lo que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad en la forma prevista por la ley. Inciso segundo. En dichas funciones debe velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de las víctimas, respetando de quienes deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos. Inciso tercero. La facultad exclusiva de ciertos órganos de la Administración para presentar denuncias y querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos. Inciso cuarto. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. Inciso quinto. La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. Inciso sexto. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones, caso en el que podrá además participar tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de todas ellas. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición a menos que ésta sea oral de la autorización judicial. Inciso séptimo. Las actuaciones que amanecen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre autorización judicial previa y motivada. Artículo 366, inciso primero. Una ley determinará la organización y las atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y los requisitos que deberán cumplir quienes se desempeñen como fiscales y sus causales de remoción. Inciso segundo. Las autoridades superiores del Ministerio Público deberán siempre fundar las órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. Inciso tercero. Las y los fiscales y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera que permita fomentar la excelencia técnica y la acumulación de experiencia en las funciones que estos desempeñan. Cesarán en su cargo al cumplir 70 años. Artículo número 367, inciso primero. Existirá una fiscalía regional en cada región del país, sin perjuicio de que la ley pueda establecer más de una por región. Inciso segundo. Quienes ejerzan como fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante 5 años o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado curso de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley. Inciso tercero. Durarán 4 años en el cargo y una vez concluida su labor podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de fiscal regional. Artículo 368, inciso primero. La Dirección Superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará 6 años en el cargo sin reelección. Inciso segundo. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública, conforme al procedimiento que determine la ley.
Inciso tercero, deberá tener al menos 15 años de título de abogado o abogada, tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. Inciso cuarto, corresponderá a quien ejerce el cargo de fiscal nacional a. Presidir el comité del Ministerio Público y dirigir sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Letra B. Representar a la institución ante los demás órganos del Estado. Letra C. Impulsar en el país la ejecución de la política de persecución penal fijada por el Comité del Ministerio Público. Letra D. Determinar la política de gestión profesional de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público. Letra E. Designar a fiscales regionales a partir de una terna elaborada por la Asamblea Regional respectiva. Letra F. Designar a fiscales adjuntos a partir de una terna elaborada por el Comité del Ministerio Público. Letra G. Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Artículo número 369, inciso primero. Existirá un comité del Ministerio Público integrado por las y los fiscales regionales y la o el fiscal nacional, quien lo presidirá. Inciso segundo. El comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de sus objetivos, velando por la transparencia, la objetividad, los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. Inciso tercero. Son atribuciones del Comité del Ministerio Público las siguientes. Letra A. Asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos. Letra B. Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Letra C. Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público en conformidad con la ley. Letra D. Designar al director ejecutivo nacional. Letra E. Proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos. Letra F. Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Artículo 370. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público, quienes ejercerán su función en los casos específicos que se les asignen conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Artículo número 371. Quien ejerza como fiscal nacional y quienes se desempeñen como fiscales regionales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión. En el primer caso, se rendirá la cuenta ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta y en el segundo ante la Asamblea Regional respectiva. Artículo 372, inciso primero. Quien ejerza como fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento de la Presidenta o del Presidente de la República, del Congreso de Diputadas y Diputados o de 10 de sus integrantes, por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto. Para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Inciso segundo. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por quien ejerza como fiscal nacional. Defensoría Penal Pública. Artículo número 373. Inciso primero. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta y que carezcan de defensa letrada. Inciso segundo. La Defensoría Penal Pública podrá, en las causas en que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. Inciso tercero. La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizar su independencia externa. Artículo 374. Inciso primero. La función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos.
Inciso segundo. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser lícitos o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que se pueda realizar en los casos y formas que establezca la ley. Artículo número 375, inciso primero. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la defensora o el defensor nacional, quien durará 6 años en su cargo sin reelección. Inciso segundo. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República conforme al procedimiento y los requisitos que determine la ley. Agencia Nacional de Protección de Datos. Artículo 376. Existirá un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección de Datos que velará por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas, el que contará con las atribuciones, la composición y las funciones que determine la ley